presencia, a la vez también un deferente agradecimiento al ingeniero William Guillén por aperturar esta sala en nuestros aves culturales que siempre realizamos acá. La actividad de la noche está constituida por dos espacios. Primero, la clausura de este largo certamen, exposición de creación literaria de cartas y poesías de amor, muy bien organizado por nuestro querido Guillermo Bazán Becerra. Y luego, la presentación del libro Ojos de la Noche, de nuestro amigo, poeta y escritor Carlos Ernesto Cabrera Miranda. Como antesala a esta actividad tenemos a nuestro amigo Pepe Angulo con música cajamarquina y música latinoamericana. Un aplauso para... El primer tema que voy a interpretar lleva unos arreglos que le he hecho, ¿no? Porque armónicamente en la partitura el tema estaba muy sencillo, estaba de esta manera. Entonces pensé que a este tema se le podría poner algo más, ¿no? Y con terceras, quintas y octavas poner algo de armonía que puede escucharse un poco mejor. A ver, vamos a ver. Peruana vivos está el doctor Guzmán Salas, reconocido a nivel nacional e internacionalmente. Él va a hacernos la presentación del libro Ojos de la Noche. Adelante, doctor. William Guillén Padilla, el reconocido poeta y narrador y director del Centro de Información y Cultura de Cajamarca, señor presidente de la Casa de la Memoria, estimado Carlitos Cabrera Miranda, autor del libro Los Ojos de la Noche. Estimados poetas y escritores aquí presentes, amigas y amigos todos. Bueno, en primer lugar, la felicitación a Carlos Cabrera Miranda por otra vez entregarnos una producción que es la traducción de su talento creativo, de su imaginación, de su fantasía, titulado Ojos de la Noche, Crónicas de Misterio. Quisiera empezar
informándoles que Cajamarca en los últimos años tiene una inquietud, un dinamismo literario muy importante. Y creo que los nuevos poetas y escritores de Cajamarca siguen la huella de aquellos poetas y escritores clásicos y muy representativos de Cajamarca. En varias oportunidades he manifestado que Cajamarca tiene una presencia indiscutible en el Parnaso de la literatura peruana y americana. Hasta algún tiempo se pensaba que Lima era el centro de todas las actividades literarias, culturales, artísticas. Pero después se voltean los ojos a la provincia y se descubre que el contexto literario peruano está constituido por los aportes de las provincias, fundamentalmente. Y Lima entonces en determinado momento se da cuenta que más allá de González Prada, de Ricardo Palma y de otros destacados poetas y escritores nacionales, había que reconocer una vertiente muy importante de provincias. Y solamente para recordarles que, por ejemplo, José Carlos Mariátegui fue provinciano, Moquegua. César Vallejo es provinciano, de Santiago de Chuco. Ciro Alegría es provinciano. José María Arguedas es provinciano. Los poetas que señalaron rumbos en la literatura peruana, como cajamarquinos, como don Pedro Barrantes Castro, como Alfonso Alcalde, como Amalia Puga de Lozada, como Marco Antonio Corcuera, Julio Garrido Maravet, Mario Florián, y los últimos como Alfredo Pita, Elqui Burgos, etcétera, etcétera. Nombres que figuran ya reconocidos en la literatura peruana. Y hacía esta referencia porque estos días estamos asistiendo a una serie de actividades literarias, culturales, en uno y otro lugar de Cajamarca, en uno y otro espacio, en uno y otro ambiente. Ayer tuvimos acá, nada menos que el taller de narrativa, organizado por la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, con sede en nuestra ciudad. Y por eso entonces hay que reconocer y felicitar, aquí están en nuestro auditorio poetas y escritores que siguen creando, siguen escribiendo cotidianamente, aportando a la literatura nacional. Bueno, eso es un antecedente importante que quería manifestar. Y ahora con respecto al libro, la presentación del libro. Es posible que esta noche muchos de ustedes tengan ya en sus manos estos ejemplares. Ojos de la Noche, Crónicas de Misterio, de Carlos Miranda o Carlos Cabrera Miranda, ¿no? Y entonces, para comentar, interpretar, dar un poco de información sobre la naturaleza del libro, el contenido del libro, el valor del libro, quiero ofrecerles alguna información. Hay una literatura que viene de Europa, y la literatura occidental. Y esa literatura que viene a través de España, a través de Francia, a través de Portugal, se impone en América. Y nosotros hemos estado acostumbrados a la lectura
de estos aportes occidentales europeos, en los que predominaba la lógica, el racionalismo, el sentido explicativo de las cosas, lo explícito, etc. Pero llega un momento en América en que se da vuelta a la realidad. Y como decía García Márquez, para conocer el otro mundo, el mundo de América, hay que darle vuelta a la realidad. Y entonces surge en América lo que se ha denominado el boom latinoamericano. El boom, el estallido, la explosión de la literatura americana. Y con representantes notabilísimos como Alejo Carpentier, como García Márquez, como Julio Cortázar, como Sábato, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se comenzó a preocupar Europa qué estaba sucediendo en América. En América se estaba realizando un nuevo descubrimiento, el descubrimiento literario de América, que es la otra cara, lo que está detrás. El mundo mágico, mítico, maravilloso, que no había producido la literatura universal y americana. Y los estudiosos comenzaron a precisar denominaciones como que ha surgido la literatura, decían, latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana. Y deslindando entonces el significado de estos términos, se llegó a la conclusión de que esta terminología era sinónima. Tenía muchos parecidos, con algunas precisiones, que lo latinoamericano era lo que venía de Francia, de Portugal, ¿no? Y lo iberoamericano que venía de España, ¿no? Ibero, y de la península ibérica, que comprendía España y Portugal, y la hispanoamericana, auténticamente de origen español. Entonces los términos latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano eran sinónimos. Y entonces en el Perú también se empezó a cultivar esta literatura que diera una nueva imagen de lo que era el Perú, América. Y surgió un movimiento importante en América que se conoció con el nombre de lo real maravilloso, o también real imaginario, o también realismo mágico. También son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? El realismo maravilloso, lo real imaginario o el realismo mágico, que es la corriente o la manifestación literaria dentro de la cual se inscribe Ojos de la Noche de Carlos Herrera. La narrativa, este es un libro de narración, ofrece una gama de oscilación que va desde la captación de una realidad verosímil, o sea que está muy ceñida a la verdad, hasta la modificación de esa realidad en lo maravilloso y mágico. Los escritores están modificando una realidad objetiva. Alejo Carpentier, en su obra El reino de este mundo, decía lo siguiente: lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad. Y lo que hacen los poetas y escritores es alterar, modificar esa realidad objetiva. Entonces hay una especie de reelaboración de la realidad.
¿Y qué temas claves hay en lo real maravilloso o en lo que se ha llamado realismo mágico, lo real imaginario? ¿Qué temas claves? Uno es la fe, es decir, creer, la fe. Creer en alguien o creer en algo. El otro ingrediente, otro tema, es las personas que tienen fe. Otro tema clave es las personas que tienen fe en alguien. Otro tema es, este alguien posee atributos superiores. Si nosotros creemos en esta calavera, es porque le estamos otorgando atributos superiores, extraordinarios. Podemos creer en un fantasma, en un brujo, etc. Bueno, les atribuimos algunas cualidades superiores. Estos atributos superiores que tiene alguien se pone de manifiesto delante de la gente que cree. Por decir, acá hay atributos superiores de los personajes y los lectores van a creer en ellos, como el autor ha creído en sus personajes y ha creído en una realidad. Este hecho extraordinario, esta revelación se llama milagro, pero no el milagro religioso, cristiano, sino el milagro aquí en la significación de extraordinario, de maravilloso, de raro, de exótico, de conturbador. En ese sentido está el milagro. Bueno, dentro de estos temas, tanto el autor como sus personajes tienen fe en acontecimientos extraordinarios. El lugar donde se dan los acontecimientos es un espacio, puede ser un espacio geográfico, un espacio inventado, un espacio creado por el autor. Sucede, por ejemplo, que Macondo, la ciudad, Macondo, en 100 años de soledad de García Márquez, es una ciudad inventada, creada y imaginada por el autor. De igual manera, en Pedro Páramo, bueno, por ejemplo, Comala es otra de las ciudades inventadas. Hace poco presentamos una gran novela de un cacamaquino nuestro, ¿no? Hemos presentado, de Juan Francisco Lezama Tirado, de Pacaibamba, una ciudad inubicable, pero que solamente existe en la imaginación del autor. El autor está creando su espacio, ¿no? Puede ser imaginado. Dentro de este realismo mágico, de lo real maravilloso, hay un gran tema: el gigantismo, la exageración, la hipérbole. Se exageran los hechos, se exageran los rasgos, los personajes, las acciones, los fenómenos. Si ustedes recuerdan, los que han leído 100 años de soledad, ¿no? El coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos en 17 mujeres distintas, ¿no? Y ese es un gigantismo. O cuando orina un personaje, por ejemplo, su orina se desplaza por kilómetros. Es otra exageración, otra hipérbole, otro gigantismo. O el coronel Aureliano Buendía tiene 30 batallas ganadas, ¿no? Bueno, y así otros aspectos. El autor, el narrador o el poeta
tiene momentos de creación y a veces se condiciona por lo exterior, por lo externo, por el paisaje, por las circunstancias, por los ambientes, por el contexto. Y algunos poetas, escritores, propician estos ambientes de creación. Por ejemplo, cercanamente, por ejemplo, el caso de Balzac, que ponía manzanas podridas y era el momento para poder inspirarse, ¿no? O el caso de Julio Ramón Ribeiro, que no le faltaba el cigarro en el momento que escribía, o siempre ponía en su escritorio una botella de vino. García Márquez tenía una predilección por el color amarillo, áureo, y por eso es que en Macondo surge la alquimia para transformar los metales en oro, y transformar y hacer pececitos de oro, que tiene referencia, que tiene relación con el color amarillo. Y García Márquez, cada vez que escribía, ponía una flor amarilla en su escritorio. Entonces, hay distintos condicionamientos. Y nos preguntamos, ¿cuál habrá sido el condicionamiento de Carlos Cabrera Miranda? ¿Es que ha sido la noche? ¿Es que la noche ha tenido ojos? La sombra, la penumbra ha sido la atmósfera fundamental para su creación, ¿no? ¿Qué pasaba en la noche, en la penumbra, en las sombras? ¿O es que Carlitos Cabrera entablaba diálogos permanentes, pero lo que los escritores llaman la cotidianeidad? Es decir, frecuentar la conversación con antepasados, con los mayores, con la gente popular, con las comunidades, etc. De todo eso hay aquí. Quizá Carlos Cabrera ha querido mezclarse con la gente para que le revele historias pasadas, historias increíbles. Y entonces él se da cuenta de que hay otra realidad que narrar, no la realidad visible, objetiva e inmediata, sino transportarse, trasladarse al otro lado, al más allá, lo lejano, porque él considera que ahí está el misterio. El libro contiene 14 relatos breves. Con ellos Carlos Cabrera ratifica sus cualidades literarias de gran narrador. Son relatos de misterio, oscilantes entre dos mundos: el mundo de acá y el mundo no aceptado aún por muchas personas. Hay personas que no creen en los fantasmas, que no creen en los duendes, que no creen en los actos extraordinarios de los muertos. Se alternan entonces aquí en el libro dos realidades que podríamos ya llamar una, la realidad real, lo real, y otra, lo real maravilloso. Son relatos de magia, de brujería, de fantasmas, de sombras, de enigmas, de lugares encantados, de duendes y demonios, de ficción que nos transporta a otra realidad. Cada poeta y cada escritor tiene en su mundo interior un conjunto de demonios, y cuando esos demonios se agitan, allí surge la creación imaginaria, fantástica.
No sabemos cuántos demonios tiene dentro Carlitos Cabrera. Pero han aflorado sus demonios interiores. Son relatos de extracción popular, impregnados en la tradición colectiva. Algunos de ellos se acercan al género literario de la tradición, pues Carlos Cabrera logra insinuar dos mentiras y una verdad. Es la característica de la tradición. En la tradición, como es la tradición de Palma, de Ricardo Palma, allí hay dos mentiras y una verdad. Quién sabe, pesan más las mentiras que la verdad, pero el autor nos hace creer que las mentiras son verdad, que lo que dice como mentira es una realidad. Ahí está el carácter de verosimilitud de la obra literaria. Bueno, ante nuestra perplejidad y asombro, no sabemos si creerle o no creerle a Carlos, pero de hecho caemos en el anzuelo de su intriga dramática. El título de la obra resulta sugerente. El título es Ojos de la Noche, y hay un subtítulo al cual también me voy a referir, pero el título de la obra dice Ojos de la Noche. Efectivamente, la noche, con su oscuridad y misterios, es la atmósfera predominante y recurrente en los relatos de Carlos Cabrera. Sombras y penumbras intensifican los enigmas tenebrosos de los sucesos. El subtítulo de la obra es Crónicas de Misterio. No se trata de crónicas periodísticas, sino de crónicas literarias. La crónica periodística tiene objetividad como característica. En cambio, la crónica literaria tiene como ingrediente fundamental la subjetividad. Entonces, acá no hay objetividad, sino subjetividad. En las crónicas hay detalles, hay sucesión cronológica de los sucesos. La objetividad periodística es sustituida por la subjetividad y la carga emocional del autor. Sin embargo, varios relatos de Carlos Cabrera en la obra que estamos presentando, desde el punto de vista estructural, combinan los caracteres de tres tipos de crónicas periodísticas: crónica informativa, crónica de opinión y crónica interpretativa. Eso va a estar en la estructura de cada relato. A los relatos se agrega una explicación complementaria, matizada de ciencia y ficción. Bueno, hay una crónica literaria en el Perú, y ustedes conocen quiénes fueron los cronistas, los que a través de una elaboración literaria hicieron historia. Uno de los primeros, de los más grandes cronistas mestizos es el Inca, o Garcilaso Inca de la Vega. Esa es una crónica literaria. Es una crónica literaria y mezcló la historia con la imaginación. Para algunos, el primer novelista cronológico de América ha sido el Inca Garcilaso de la Vega, el primer novelista. Porque si ustedes leen de nuevo los comentarios reales, van a encontrar páginas de imaginación y de creación junto a la historia. Esos dos pasajes novelísticos extraordinarios del Inca Garcilaso de la Vega, como es, por ejemplo, la aventura de Rodrigo Niño. La aventura de Rodrigo Niño
que inspiró a Ricardo Palma años más tarde para una tradición titulada Niñería del Niño. Pero, ¿qué narra con su imaginación allí el Inca Garcilaso de la Vega? Que a Rodrigo Niño le encargan transportar unos prisioneros, los galeotes, a España, pero no le dan personal de apoyo, y él solo, Rodrigo Niño, transporta a los galeotes, a los prisioneros ante la corona en España. Llega a España, llega a Sevilla, y cuando desembarca, como no tenía el apoyo para el resguardo de los prisioneros, uno a uno se le van yendo en la ciudad, y al final se queda solo con uno. Con ese uno llega a la corona española, y él explica pues que en primer lugar no le habían dado apoyo para el resguardo de los prisioneros, y al prisionero que le acompañaba, por ser el único fiel y leal, en ese momento le da libertad. Historia de Rodrigo Niño. Y la otra historia es un antecedente del Robinson Crusoe, de Pedro Serrano. Pedro Serrano, que se pierde en una isla y está solitario en la isla sin poder, o sea, naufraga y el mar lo barra en una isla, solito. Como está solito, desesperado, no sabe cómo salir de la isla, y se le había crecido la barba, estaba totalmente cubierto de pelos, y cuando llegan unos navegantes a la isla, lo encuentran a Pedro Serrano, pero huyen de Pedro Serrano porque parecía un demonio con la barba, ¿no? un fantasma, y él desesperadamente corría detrás de los navegantes y hablándoles en español para que lo reconozcan. Y cuando los navegantes que huían reconocen que hablaba el español, voltean, regresan, y efectivamente era uno de sus paisanos. Pero es una imaginación del Inca, de Garcilaso de la Vega. Esa es la crónica. Entonces, aquí podríamos encontrar también la crónica. Desde el punto de vista literario, destaca la habilidad del autor para lograr el perfil humano mediante la narración de las actitudes de sus personajes. Los personajes pueden ser caracterizados mediante una descripción o mediante la realización de acciones que ejecutan. Maneja muy bien la caracterización y la exposición de los estudios de los estados psicológicos de los protagonistas del relato. Veamos estos párrafos como ejemplo. Ustedes van a pensar de qué escritor es. Es de Carlos Herrera, estos párrafos, y observen ustedes el lenguaje. Una tarde inmóvil se sintió abatido. No quiso meterse en la chacra como cada día, y recostado en su soledad sobre la hierba a la vera del sendero, escuchaba el rumor de un viento apacible en las brisnas del pasto seco. Miraba las montañas y en el insondable horizonte buscaba el camino que había seguido su compañera. Esa tarde sintió la carga de los años, se le agolparon los recuerdos, la nostalgia de lo vivido, sol a sol, labrando siempre la tierra desde niño con su padre y sus hermanos. Miró los surcos perpetuos roturando las faldas de los cerros, los caminos de herradura como hilachas blancas cayendo en las laderas oscuras, las nubes disipándose, el vano afán de la vida, preocuparse, ir y venir, dormir y despertarse,
agotarse hasta el cansancio para llegar a ser viejo sin haber entendido los acontecimientos de la existencia. El absurdo se disfrazó de letargo y lejanía. La sabia vida se protegió de la nada en la modorra. Ya casi se dormía cuando escuchó un rechinar de fierros y un crujir de huesos que provenían de la choza. Esto está en el relato La tumba de Hobbes. Y no les canso más, solamente leyendo otro fragmentito. En la medianoche, tumbado en su cama, el Pascual estaba inerte y aterrado con la pesadilla. Una entidad fantasmal lo apresaba. Con el alma en el limbo, luchaba mentalmente contra la inmovilidad de su cuerpo, que tenía la rígida pesadez de un muerto. Apenas conectado al espíritu por el hilo de un pensamiento. Más todavía, mientras su cuerpo le era ajeno, él se enfrentaba a una sombra renegrida que le aplastaba el tórax, la frente, la garganta, una densa energía pugnando por invadir su pecho. Esa cabaña de carne y hueso, andina choza donde se cobijaba un corazón apacible. Al comienzo se aferró a una muda oración, pidió amparo, por momentos hubo desesperación, un ansia agónica. Después lidió como buen cholo, rompió las cadenas del miedo y gritó, despotricó, injurió, y aunque nadie lo oía, retó a la sombra a que espere se despierte. Pero en vano esta amenaza. La sombra era un guerrero desigual que no tenía cuerpo, solamente tenía fuerza y el instinto que descubría nuestra debilidad. Esos sitios oscurecidos del alma, llagas metafísicas por donde, como una sanguijuela, ingresa la duda, el terror y la muerte. Prosa de un gran ardor para mí. Personalmente, es mi óptica, mi percepción, mi interpretación. Cada uno tendrá su óptica, su apreciación. Ahí descubrimos un ritmo de la prosa semejante a la de los clásicos. Los clásicos manejan un recurso en la narrativa, en la narración, que se llama tempo. No tiempo, sino tempo. Y el tempo en la narración es el ritmo, la cadencia que tiene la narración. Cuando Abraham Valdelomar, ojalá de nuevo leamos El Caballero Carmelo, ¿no? Cuando Abraham Valdelomar en El Caballero Carmelo narra la aventura del gallo, emplea dos recursos gramaticales del verbo. El verbo en su conjugación como pretérito imperfecto, primero, y luego en el mismo párrafo produce lo que se llama el tempo, cambiando el ritmo, no con el verbo el pretérito imperfecto, sino con el verbo en pretérito indefinido. No dice cantaba, dormía en la primera parte, le atendíamos, le dábamos, que es el pretérito imperfecto, y de repente se produce el quiebre, lo que tratábamos ayer en la narrativa con Huella Guillén, el quiebre de la narración. Surge el otro verbo que agiliza la acción, y dice Valdelomar, de pronto el gallo se incorporó, el pretérito indefinido, incorporó, miró
al cielo por la ventana, agitó sus alas y nerviosamente murió. Dos tempos. Curiosamente yo también advertí eso, ¿no? Que no lo he anotado en estos papelitos, pero hay eso también en la narración. Finalmente destacaremos que la prosa de Carlos Cabrera en esta obra adquiere niveles poéticos y destellos filosóficos que elevan su calidad literaria. Por ejemplo, cada tarde, desde la profundidad elemental del agua, una cadenciosa balada se eleva con el viento y un rostro hermoso asoma una mirada azul para ojear el crepúsculo, su reino. Cuando cruzo el camino de la hacienda abandonada y veo el molino rodar con avidez, en mi razón gira el mundo así como el molino. Gira el mundo con su misterio, con sus sueños, con sus fantasmas y sus almas y sus duendes, con sus días, con sus ciclos repetidos, también con sus hombres de carne y hueso, impulsados por el río de la vida eterna, mientras la existencia exuda polvo que se riega como rastro de nuestro vano afán. Por todo lo dicho, felicitemos a nuestro narrador, Carlos Cabrera. Muchas gracias. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos una visión y apreciación particular de cada una de las obras, pero es también cierto que escuchando a los expertos, como en este caso, nuestro horizonte cambia, mejora. Ahora el comentario con la misma autoridad del doctor Guzmán Salas tiene nuestro amigo William Guillén Padilla, para nosotros Coquín Guillén. Antes de cederle el espacio, yo quiero hacer una referencia. El primer libro que leí de Coquín fue Los escritos del oidor. Y para mí lo más importante allí es encontrar cómo él llegaba al bric, al quiebre. Me pareció sorprendente. Y además, en mi calidad de docente, vi cómo podía utilizar sus relatos para un ejercicio hipotetopoyético. Francisco Basili habla de que la hipotetopoiesis es la actitud del lector excelente, que continuamente se va planteando hipótesis y en el discurso de la lectura o lo confirma o lo rechaza. Es el mejor atributo del aprendiente, del estudiante. Y al ver eso, yo escribí a Coquín Guillén sobre ese ejercicio hipotetopoyético. Y además, 2006, le auguré, le dije que tiene todo un horizonte por delante y que dentro de poco va a ser considerado como un literato ciudadano del mundo. Y parece que mis palabras fueron proféticas, porque ahora él es invitado a conferenciar en México, Buenos Aires, Nueva York, París, Madrid. Un ciudadano del mundo. Orgullo para Hualgayoc, orgullo para Cajamarca y también para San Miguel, porque sus raíces son sanmiguelinas. Yo soy sanmiguelino. Bueno, así que Coquín, por favor, él nos va a hacer con la misma autoridad del doctor Guzmán Salas el otro aspecto, su comentario sobre los ojos de la noche. Buenas noches a todos, doctor Guzmán, Guillermo, maestro Antonio, gracias por las palabras. Hace 13 años, Carlos Cabrera me planteó la posibilidad de publicar su libro, su primer libro de narrativa,
Los colores del cielo. Era ya el día anterior a la presentación y tuve un sueño. Soñé que el libro no estaba impreso. Teníamos la promesa siempre de la persona que había hecho la impresión, de que el libro ya estaba, de que ya pronto nos entregaba, y ya faltaba 24 horas para la presentación del libro, y la promesa siempre estaba allí, de que el libro ya estaba en imprenta y que pues en la noche nos iba a llevar el amigo encargado de impresión. Y esa noche yo soñé que el libro no estaba. Le comenté justo a Carlos, le digo: Carlos, el libro no está impreso. Y Carlos me dice: bueno, todo está listo ya para mañana. ¿Qué hacemos? Vamos a verlo al amigo de la imprenta, cuyo nombre no quiero decir. Y fuimos y efectivamente el libro no estaba impreso. Ya las invitaciones, todo estaba listo. Bueno, hicimos, creo, algo de magia y la actividad se hizo con algunos libros en la mesa. Pero esto traigo a colación porque eso hace 13 años ya. 13 años que Carlos confió en mí el hecho de poder participar en el proceso de edición de su libro. Y 13 años también hace que con Carlos compartimos el mundo de la literatura. Pero no solo eso comparto con Carlos he sido compañero en el colegio, en Cristo Rey. Hemos compartido también la dicha de estar en una premiación del premio Copé que organiza Petróleos del Perú. Y hace 2 años estuvimos en México juntos. Fuimos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también nos pasaron cosas extraordinarias. Carlos seguramente los va a contar, pero yo quiero dar fe más bien de la calidad narrativa de Carlos. Carlos en principio es un gran lector. Tuvimos la suerte de tener en el colegio un gran maestro como Rogelio Chávez Guarniz, que nos incentivó mucho la literatura, nos hizo leer muy buenas obras. Y lo que era muy interesante de que el maestro Rogelio Chávez nos sacaba a uno por uno a pues, decirle y demostrarle que nosotros sí habíamos leído los libros que nos habían encomendado, y él nos preguntaba cada parte del libro y entonces teníamos que leerlo bien, no era cuestión de leer un resumen o que alguien nos cuente el libro, porque nos decía la parte del libro que él quería y nos decía: a ver, continúalo, o dime las características de este o de otro personaje. Entonces teníamos que leer eso. Nos volvimos muy buenos lectores con el maestro Rogelio Chávez, y desde entonces no hemos parado en publicar libros, y nuestra amistad es una hermandad casi que tengo con Carlos. El año pasado me planteó la posibilidad también de apoyar un poco en la edición del libro, y yo con mucho gusto acepté, porque no solo se trata de un muy buen amigo, sino de un excelente escritor. Ahora yo me he complacido mucho con lo que ha dicho el doctor Luzmán Salas. Para mí ha sido asistir a una clase en realidad de literatura, porque yo me he quedado asombrado. Hace años que no asisto a un salón de clases y me he sentido realmente un alumno, porque ha sido una charla magistral que nos ha dado, nos ha ilustrado no solamente sobre el libro, nos ha abierto el horizonte de cómo es pues, la literatura, ¿no? Que va mucho más allá de lo que puede tener el significado en palabras. Yo también una cosa que hay que destacar de ese libro es el término crónicas. El doctor Luzmán Salas nos ha señalado muy bien lo que es la crónica literaria, la crónica periodística. Carlos ya empezó a trabajar esos temas en un libro que tiene 450 páginas, que se titula Historia de Matara. Allí Carlos ya va dándonos muestras de este mundo mágico que al final, como siempre conversamos, casi no tiene nada de fantástico. Lo que está haciendo Carlos es tratando de retratar algo que ha sucedido. Y es cierto, pues el autor debe convencernos, y un texto está bien escrito cuando nosotros creemos lo que leemos, casi como las películas, ¿no? La película nos atrapa cuando nosotros en realidad creemos todo lo que pasa, pero por ejemplo si en la película hay un truco muy mal hecho, no creemos en la película, ¿no? Nos desconcentramos. Y este libro tiene esa magia. Todos los escritos que tiene, todas las crónicas que tiene el libro, pues nos atrapan, nos introducen en el libro, somos parte de la historia, y el mérito está un poco en todos los textos que tiene Carlos, tener su entorno como fuente de inspiración. Él también ha vivido muchos años pues, en Matara, y como toda provincia nuestra, tiene cosas muy ricas, cosas fantásticas. Yo creo que también este libro es una invitación a que podamos escribir. ¿Cuántos de nosotros
pues sabemos historias que nos cuentan nuestros padres, nos cuentan nuestros abuelos, y a veces como que esas historias las dejamos de lado. ¿Por qué no las escribimos? ¿Por qué no nos atrevemos a escribir? Esa es la invitación que nos hace Carlos. Ojos de la Noche, justamente, yo creo que es la cúspide de su narrativa de Carlos. Conocíamos ya otros textos, el escrito de investigación como Historia Matara, poesía, con Mujer, su último libro, y siempre la base de Carlos es la poesía. Creo que un buen narrador debe ser un buen poeta. Hay que empezar por la poesía, porque al final todo es poesía. Finalmente felicitar a Carlos, sé que tiene mucho más, hay una novela ahí pendiente también, que seguramente saldrá pronto. Y Carlos, un abrazo fraterno, y a todos por haber venido aquí. Este es un sitio para justamente todos los amantes de la cultura, del arte, que tenemos en común justamente esos espacios y esos momentos. Agradecer nuevamente al doctor Hernán Salas por la charla magistral. Creo que vamos a invitarlo siempre para que más bien nos dé siempre temas de literatura, que tanto que usted que puede decirnos y informarnos, y ahí siempre nos sentiremos algunos suyos, y también los amigos organizadores de la muestra de cartas y poemas de amor, que hoy pues ya llega a su fin, y estaremos el próximo año nuevamente abriendo este espacio para ese evento. Maestro Antonio, gracias, usted siempre con sus palabras generosas, y un abrazo para usted y a cada uno de ustedes. Gracias. Es bueno preguntarnos cuánto costaría en dinero una entrada a una reunión como esta. Estamos asistiendo a la presentación de primerísimos exponentes en cada uno de los espacios culturales. Pepe Angulo en la guitarra, el doctor Guzmán en la crítica, William Guillén en los comentarios. Y ahora tenemos la presencia de nuestra gran guitarra cajamarquín, Chalito Villanueva. Bueno, buenas noches. Es un honor y una alegría estar compartiendo arte en esta noche. Agradecer a su gentil invitación también, a esta gran organización, y también agradecer a nuestro amigo William Guillén por este espacio que nos da de cultura. Y bueno, en esta oportunidad voy a dedicarles algunas canciones con charango, que hace tiempo ya no se dejaba de tocar el instrumento del charango, pero en esta oportunidad les quiero dedicar unas canciones que sea de su agrado.
pensar el talento. ¿Se nace con él o se lo cultiva? El asunto para mí creo que se nace y después se cultiva. El caso de Chatito es extraordinario. Me contaba que él era zapatero y cuando no había clientes tocaba la guitarra. Total que la guitarra le ganó el espacio en él, y como no tenía instrumentos se puso a fabricar su guitarra. Ese charango es hecho por él, sus guitarras las hace él, también las vende. Sé que tiene una habilidad manual tan buena como la capacidad auditiva de un músico. Un talento completo la de Chatito, y orgullo para nosotros los cajamarquinos. Y ahora, cuando yo leí este libro, dije yo, ¿por qué 14 relatos y por qué no 13? El 13 cabalístico. Me puse a pensar, quizá para romper arquetipos oníricos, literarios occidentales. El 13, el número cabalístico europeo. Y él lo hace 14. Hay un joven que va a hacernos una performance propia para que nos mire la noche, de fantasmas, de aparecidos, de muertos y de muertos vivientes. Lucho Guerrero Luna. Casi nada tengo que decir esta noche. Tan mística como las noches del pasado. Casi nada ya tengo que decir sobre los sucesos que vivieron los antepasados y los antepasados de los antepasados. Solo recordar lo que me decía la abuela. La abuela, cuando estaba embarazada de mi padre, decía que fue a buscar a mi abuelo que se perdió en la nada por dársela de valentón. Mi abuelo y 2 amigos más se metieron en las profundidades de la Sierra Mística, allá donde ya parece que no hay nada, y trataron de tirar abajo una maldición en una casa que se perdía en las lejanías del viento. Nunca pudieron encontrarlo. Y ellos, bueno, el abuelo y sus 2 amigos, tampoco pudieron encontrar al personaje a quien buscaban. Era uno de esos hombres forasteros que buscaban misterios en cada rincón de los Andes. Un recopilador de historias. Sin embargo, dentro de la maleta que casi siempre acompañaba a mi abuelo, encontraron su agenda. ¿Qué es esta agenda? Vieja, antigua, como él. Y dentro de ella se encuentra tal vez la evidencia de todo este misterio. Que dice: húmedo estaba todavía el pasto cuando llegamos hasta la vieja casa, que se levantaba incólume, como un mensaje que venía del pasado, y que daba a interpretar la hermosura de sus años mozos, cuando en sus paredes penderían tal vez faroles de estilo europeo y uno que otro óleo de la escuela cusqueña. También habían herraduras aplicadas a mansalva por la que fuera sala principal. Rastros de pintura mural en algunos de los frisos que se escapaban al anonimato del tiempo, y en el vientre de la casa, justo al centro del primer patio, resguardaba una ermita con los vestigios de una virgen de piedra, sin rostro, una gruta enana dispuesta sobre una breve escalinata de 6 peldaños. Otrora vestida por sus 4 lados de jardines multipétalos, y que hoy eran como un espejismo de una realidad ensordecida por un siglo.
donde las arañas habían tejido hasta el último confín del mundo. La mala hierba ha tupido el antiguo jardín con una microselva densa de donde salen borrachosos los insectos durante las horas del día, y al caer la noche, en este pedazo de tierra abandonada, se escuchan los sonidos más extraños. ¿Acaso el eco de algún suceso infernal que acabó con la vida de sus habitantes y que dejó registrado en su interior el dolor y el sonido que asoma su penar con los latigazos del viento helado sobre los muros de piedra y de tapial que alguna vez acogieron la calidez de una familia pudiente y noble? Han pasado 3 días ya y estamos esperando a que termine de llegar la noche. Habrá luna llena y, según lo que nos advirtió la ancianita ciega a la que visitamos al llegar, nadie debería estar cerca de la casona olvidada. Así llamaban los moradores de Aucapampa a esta ex casa hacienda, donde los gamonales gozaron de los más finos banquetes y donde la felicidad parecía haberse instalado como parte de un aquelarre benévolo, y donde, según testimonio de la misma anciana con fama de curandera del pueblo años ha, la envidia y la maldad terminaron devorándose la fiesta con la ferocidad de un león al ver un ciervo luego de varios días de ayuno involuntario. Esta medianoche se cumple un siglo desde que ocurrió la atrocidad en la hacienda de los nobles, desde que la Virgen de la Gruta fue desfigurada y destruida para que nada pueda hacer por salvar a sus mayordomos. Hasta aquí llegó hace unos 50 años un forastero que decía ser uno de los sucesores de esta casta de hacendados, tratando de recopilar toda tradición oral que pudiera devolverle el rastro de su genealogía casi desconocida. Una ascendencia familiar que se había borrado con el paso de las generaciones que la antecedieron. Estuvo como una semana, viene que va, llevando su investigación personal hasta la obsesión de un profanador detrás de un tesoro fastuoso. De pronto, tal como lo vieron llegar, al hombre nunca más nadie lo vio. Se dice que la última vez que lo vieron deambular estaba como aturdido en la lejanía de su conciencia abstracta, y en su entrecejo se había formado un rictus de locura, como si todo lo que había escuchado decir de la historia de sus antepasados y de otras leyendas de la Sierra Misteriosa habrían poseído su espíritu en un silencio sepulcral que en su mirada se perdía por las estribaciones de las lejanas cordilleras. Ha empezado a brillar la noche con su diosa milenaria que despide sus rayos de plata. Ha empezado a alborotarse dentro de la casa que nos convoca un festín de cantos lastimeros, ruidos de maracas, conjuros, hedor y pestilencia, y la silueta de un hombre de avanzada edad y caminar sombrío que se acerca a la ventana polvorienta que nos evidenciará su mundo, mientras nosotros, armados de valor y de coca y de harta cal y aguardiente, esperamos liberar el lamento de 100 años de pura maldición. No sabemos qué nos va a pasar. Los ayes se hacen cada vez más cercanos. El hombre arrastra sus pasos claramente de 6 en 6, entre lapsos en los que parece buscar algún rastro perdido en los muros de piedra y, a la vez, como si subiera y bajara una y otra vez los 6 peldaños de la gruta. Temblamos de pánico y le rezamos a todas las vírgenes del firmamento que nos protegen con su manto de misericordia. Pero la puerta se abre y tras de ella han empezado a fulgurar 2 luces con resplandor satánico. ¿Será lo que decían las gentes que hay que evitar para no caer en su encanto? Se han abierto inevitablemente los ojos de la noche. Ay de quienes topen con su mirada misteriosa. Ay de los que caigan a la red de su encanto. Ay de nosotros si parpadeamos. ¿Acaso ya no seremos más de este mundo? Y lo que pasó con el abuelo y sus amigos, luego de escribir este suceso,
no lo sabe nadie. Solo lo sabrá los ojos de la noche. Con vuestro permiso. Sabemos ya entonces que 1000 ojos y 1000 oídos tiene la noche. Carlitos, con mucho cuidado, la noche te está escuchando, la noche te está viendo. Adelante. Muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Mi gratitud por su presencia en esta noche, en esta velada literaria. En primer lugar, yo había preparado algo y quisiera dar las gracias a un conjunto de personas por hacer realidad el libro y también esta noche en la cual nos reúnen, ¿no? Primeramente al doctor Luzmán Salas por haber hecho la presentación del libro, y mi gratitud por ese trabajo que usted lo viene haciendo. Como usted dice, hay eventos continuos y usted está permanentemente apoyando a los autores, dedicándole un tiempo para leer sus obras, para comentar, y lo hace con la mayor voluntad, sin ningún costo, hay que decirlo. Nuestra gratitud a nombre de los escritores de Cajamarca. Quiero agradecer a William Guillén, a Coquín, por brindarnos el espacio, por el permanente apoyo. Desde hace muchos años tenemos una amistad muy sincera, y bueno, compartimos también el arte, y eso nos permite unificar criterios y tener mayor afinidad. A Chalito Villanueva por el arte que nos brinda, a Luis Enrique Guerrero por la performance, a Guillermo Bazán por acogernos dentro de la actividad de la muestra de cartas y poemas de amor que organiza la Casa de la Memoria Cultural. Hay otros amigos que han apoyado para la edición del libro, como Adolfo Chávez, Jorge Fernández, el Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras a través de Víctor Jara y Yorki Yaxahuanca, que radica en Loja, Antonio Goicochea, al profesor Pepe Angulo, principalmente a todos ustedes, y también al señor Roger Soto, del grupo empresarial Soto, por haber impulsado esta creación literaria. Igualmente, bueno, las reflexiones se han hecho en torno al tema literario, pero sería bueno aclarar y bueno poner sobre tapete que nos codeamos con un mundo paralelo, podríamos decir, un mundo donde hay fenómenos naturales, sobrenaturales, paranormales, metafísicos, como se le quiera llamar. Y eso ocurre no solo aquí, en nuestros pueblos, toda la existencia humana, la humanidad se codea con esos fenómenos. Ustedes deben conocer muchas historias de ese tipo, y ya están incluso clasificados los fenómenos. Hay clarividencia, telepatía, telequinesis, levitación, la brujería, el satanismo, el curanderismo, el contacto interespacial, en fin, todo un mundo que le llamamos misterioso, pero que convive con nosotros, ¿no? Y del cual somos parte. Eso permite que hayan historias vividas por seres humanos, y a raíz de ello recrear estas narraciones y volverlas una historia literaria para poder presentarlas a ustedes con lo que el arte literario debe tener para atraer al lector, ¿no? Solamente sentado ese presupuesto de que tenemos un mundo paralelo aquí, quizás habrán algunas entidades también que nos están mirando, sentados y teniendo ese supuesto como válido, yo quisiera mencionarles un par de anécdotas solamente.
Con Coquín viajamos a México, a la Feria Internacional del Libro, una feria inmensa, cientos de miles de libros. Es un sueño el libro ahí. Y bueno, siempre hemos sido amantes de Carlos Castaneda, un gran antropólogo académico cajamarquino, de los más grandes que hay. Y yo personalmente buscaba los libros aquí, encontraba uno, otro, un poco caros, y no los podía obtener, entraba al internet, copiaba algo, ¿no? Cuando hemos viajado allá, en la feria del libro ya, fuimos al Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana. A un joven le preguntamos cuánto costaba el libro, creo que 100 pesos cada uno, ¿no? Para nosotros estaba elevado, quisimos comprar uno, ¿no? De los 7 que habían, pero lo dejamos para ya al salir y comprarlo. Pero Coquín me dice, ¿sabes qué? Mira, tú tienes un libro ahí de Cajamarca, a la señora de allá, obsequiarle un librito. Y me acerco, le obsequio un libro mío, venimos a la feria, somos de Cajamarca, y le obsequio un libro de cuentos, creo. Y de Cajamarca es Carlos Castañeda, ustedes lo han publicado. Sí, lo hemos publicado, sí. Pasó, hemos salido, hemos recorrido en el día y por la tarde a querer comprar el libro, uno de ellos nos topamos con el mismo señor. Y bueno, será porque ahí vamos al fenómeno del querer algo y contactarnos, entendiéndolo como maestro él, y nos topamos con el señor y dice, ¿van a llevar uno nomás? Sí, uno nomás. ¿Pero por qué no lo llevamos 7? No, es que el presupuesto. Mire, yo trabajo aquí en el Fondo de Cultura Económica y yo lo voy a comprar. A mí me dan a tal precio. Con el precio de un libro obtuvimos los 7. Y eso, los 7 para mí y los 7 para Coquín. O sea, él compró un libro, 7 por 1 y yo algo así. Entonces Coquín me decía, bueno, acá debe estar el maestro, ¿no? que quiere que llevemos sus libros. Y precisamente no lo compramos en Cajamarca, donde él ha vivido, sino lo compramos en México, donde un brujo, el nahual, don Juan Matus, le enseñaba las cosas. Entonces hay cosas así de misterio, ¿no? Y luego, ya conversando, pero él ha escrito en inglés sus primeros libros, sí, efectivamente en inglés, y no podemos conseguir, y no había en la feria el libro, no había el libro en inglés. Ya en el aeropuerto, luego hacer el control y todo, ya no podíamos salir para nada, pero Coquín me dice, vamos a dar una vuelta hasta que nos embarquemos. Bien. Y llegamos a una librería ahí en el interior ya del aeropuerto, y en escondidito en un rincón, un libro, la primera edición de Carlos Castañeda en inglés. Y Coquín me dice, yo tengo 120 pesos, ¿no? Pero y eso ya lo queríamos comprar cualquier cosa para no tener pesos y traerlos a Perú. Entonces, nos vamos, ¿cuánto cuesta? 120 pesos. Entonces, nos admirábamos de las cosas que nos pasaban. Y decíamos, acá hay algo que viene de arriba, ahí hay un misterio. Y hay cosas así inexplicables, ¿no? Que no los podemos comprender, así se dan, a veces no hay casualidades, a veces puede estar todo predestinado, forzamos las cosas a veces y todo tiene su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que nos motivan a escribir, pero yo les quiero conectar otra anécdota del día de hoy. Aquí, ojalá puedan verlo, está Feliciana. Una calaverita se llama Feliciana. Él ha prestado Martín Rojas Quirós, también poeta, pero tiene su historia. Martín Rojas, la mamá de Martín Rojas era docente y tenía una calaverita y bueno, se perdió, y Martín Rojas bueno, me comenta que tenía una novia que vivía por donde es el antiguo cementerio, este cementerio de los pobres los llamamos porque los enterraban en tierras, y al lado de acá en nichos. Tenía una novia que vivía por ahí y él le comentó a su familia que bueno, tenía pena, que se le había perdido una calaverita. Y le dijeron que ellos tenían una y que le iban a dar. Y precisamente, otra coincidencia del mundo, le regalaron en su cumpleaños, en una caja china, donde había una caja de este tamaño, dentro otra, hasta que lo abra, pensando que sabe. Importante, no. Bueno, no le quitaré, disculpen la palabra, porque Feliciana, no voy a decir que no es importante. Que pensando que era otro tipo, y al final en caja más chica estaba el
Feliciana. ¿Y qué día? En su cumpleaños. ¿Y cuándo es el cumpleaños de Martín? El día de hoy, 27 de marzo. No está porque seguro está celebrando. Una coincidencia más del azar del mundo. Entonces, pero Martín ya le regalaron, lo llevó a la casa y él se preguntaba de dónde proviene. Y en sueños se le ha revelado el nombre, ¿no? Era una campesinita pequeña que tenía trenzas, vestida con este color celeste encendido, con sus bordes blancos y sus yanquecitos, ¿no? Que cojeaba y un poco tartamudeaba y le dijo en sueños a Martín que se llamaba Feliciana. Entonces él le ha puesto de nombre Feliciana y lo tiene en una urna de vidrio que bueno, nos ha permitido él sacarla, y Feliciana está acá. Pero como es una campesina cajamarquina, hay un detalle ahí. A Coquín le pidió Martín que lo lleve a Lima porque le iba a regalar a unos tíos, pero como cajamarquina que no se acostumbra en Lima, hacía barullo en la casa, no los dejó tranquilos hasta que tuvieron que regresar la Feliciana, y ahora está acá acompañándonos. El tema es que nos ha prestado una urna, hemos tenido que sacar la silicona, todo, y Feliciana de niña sufría de hidrocefalia. Y otro misterio de la vida, él lo tiene en una urna, bajo sombra, en un espacio de su oficina, pero al sacarla, ayer en la mañana había agua. No sabemos si es de este mundo o del otro mundo, porque en una urna de vidrio que no se expone a nada, no, es un misterio. Entonces, ese tipo de cosas, alrededor de esos temas vamos escribiendo literariamente las historias. Y bueno, yo después de haber narrado estas historias, les quiero agradecer porque hemos compartido un rato de la fantasía, de la literatura, del teatro, del mundo académico, crítico, y esperar nomás que sigamos adelante en esta tarea que nos convoca a todos, ¿no? Muchas gracias. Ingresamos al segundo espacio de la noche y aquí un agradecimiento muy especial a Guillermo Bazán Becerra, porque ya es el 8º año que permite que cada uno de nosotros nos acerquemos con una carta o un poema de amor. Cuando estoy a tu lado, la noción del tiempo pierdo. Son tus sonrisas, son tus caricias, son tus suspiros los que me confortan. Es tu rítmico jadear, es tu cálido aliento, es tu dulce mirar, es tu húmedo rincón. Son tus silencios los que me dan sosiego. Cuando a tu lado estoy, solo hay alas de plumas sutiles que tocan mi corazón. Cuando a tu lado estoy, no sé de edades, no sé de tiempos, ni sé de distancias. No hay penas que agasallen, no hay lamentos que aquejen, no hay resquemores que pesen, no hay culpas que duelan, que ninguno merece estar cuando a tu lado estoy. Gracias, por permitirnos que nuestros sentimientos sean conocidos por todos, y gracias a Juan Paredes, que mediante su blog hace que nuestros encuentros sean conocidos a nivel mundial. Adelante, Guillermo. Es un honor muy especial contar con la presencia de todos ustedes. El marco que siempre habíamos ansiado, ya sea para la inauguración o la clausura de la muestra ahora internacional de cartas y poemas de amor.
Uno de los pilares para esta muestra indudablemente ha sido, es y seguirá siendo Socorro Barrante Zurita, quien por razones dolorosas de tipo familiar que todos deben conocer, se encuentra en Lima. Es difícil para ella poder enfrentar sola una situación de esa naturaleza, pero sabe que tiene el respaldo emocional y afectivo y lleno de gratitud de cada uno de nosotros. Detrás de ella y de la Casa de la Memoria Cultural de Cajamarca, que es otra de sus creaciones como varias más, están presentes, por ejemplo, Mesa Redonda Panamericana, la Asociación de Escritoras Norteñas, en ocasiones también Mujer y Familia, es decir, toda una agrupación fundamentalmente de mujeres que dan alma, corazón y vida, y también bolsillos, para hacer realidad exposiciones como esta muestra. Para quienes todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar, de adentrarse en cada una de estas ventanas que encierra y muestra un mundo sumamente sensible, que en más de una ocasión puede hacerles humedecer los ojos, quiero decirles que se están perdiendo la gran ocasión. Hoy vamos a clausurar esta muestra, pero la vamos a tener todavía al alcance de ustedes el día lunes y el martes, en que al atardecer recogeremos los bártulos, no para irnos a otro lugar, sino para encerrarlo dentro de cada uno de nosotros. Porque cada uno de estos mensajes, propios o ajenos, nos han hecho vivir a nuestra propia manera lo que sus renglones y palabras y mensajes encierran. Cartas y poemas de amor que empezó hace 8 años ininterrumpidamente. Al inicio, solo con 14 autores expositores, y que para completar la muestra se incluyó cartas célebres de personajes a nivel mundial, como Napoleón, como San Martín y otros que tenían la suficiente sensibilidad, como Víctor Hugo, para hacernos comprender que en esas épocas en que ellos reinaron literariamente, como en las actuales, el mensaje sigue siendo siempre el mismo. Tal vez no con la belleza con la que ellos lo volcaban al papel, pero sí con la misma sensibilidad y ternura. Yo los invito para que lunes y martes, quienes no han leído o quieren releer, visiten esta galería cultural que antes también la ocupamos directamente por su propietario familiar nuestro, que nos la cedió a brazos abiertos, y que ahora, bajo la conducción de la empresa Yanacocha y acertadísimamente conducida esta dependencia cultural por Coquín Guillén, hace y seguirá haciendo obra multiplicada de la que Cajamarca
y su pueblo necesitan. En este libro, que lo obsequiara ese extraordinario poeta contumaciano, Eliseo León Pretel, y que tiene páginas multicolores para todas las emociones, para todos los sentimientos, para todas las edades. Van quedando grabados infinidad de recuerdos, de felicitaciones, de llamadas y de sueños. Dejen aquí también todo eso, porque en base de esto, en algún momento hemos de inventar encadenadas una serie de historias que después las volcaremos a estos muros. Y una característica última que quiero resaltar es de que las muestras se hacen utilizando para el decorado material reciclado, que muchas veces Socorrito Barrantes lo recupera de la basura. Va caminando por la calle, igual María Reis por el desierto, barriendo sola. Socorrito va recogiendo materiales desechados por muchas personas que no supieron mirar y ver en esos materiales la belleza y el arte en que pueden transformarse, recuperadas de la basura. Es decir, aquí, en cada una de estas muestras de las cartas de amor y de los poemas, ustedes van a encontrar muchas motivaciones para inspirarse y darle a su vida, tal vez, el toque que le falta. Y ya nos comprometemos para que a lo largo del año hayan otros eventos aquí en el Siqui Yanacocha y les hemos de dar nuevas satisfacciones, pero que no nos falte su presencia, porque eso es lo que nos da la fuerza, la energía y las ganas para seguir trabajando por Cajamarca. Con ese espíritu y agradeciéndoles a todos, y tal vez agradeciendo de manera especial a Roxana, no sé si habrá venido. Quiero declarar clausurada la 8ª muestra internacional de cartas y poemas de amor, que en este año ha reunido a casi 60 autores de 8 países aparte del Perú. Muchísimas gracias. Mientras se distribuyen las copas, como decía el conde de Lemos, mientras las uvas sigan llorando y éstas se conviertan en líquido ambarino, yo seguiré tomando vino. Tenemos como antesala al brindis la participación de Chalito y Paquirri. Adelante, Paquito. Adelante, Chalito. Gracias, buenas noches a los asistentes. Y con las disculpas del caso, estaba en un evento y ahora es importante participar. Felicitar a Carlitos por su libro. Chalito, si tocamos Flor de Oro.
amigo de Ilú, Oliveros. Todavía siéntense, por favor. Siéntense, ella va a decirnos algunas palabritas. Luego se ponen de pie. Yo quisiera decirles a ustedes que Ilú es poeta y es narradora. Y ha sido declarada por los poetas cajamarquinos como nuestra embajadora cultural, que está llevando nuestra voz al Ecuador, a México y próximamente a la Argentina. Recibamos a Ilú, nuestra embajadora. La noche se viste de esplendor y de poesía para saludar a los ojos de la noche. Buenas noches, señor Carlos Cabrera, digno representante de APLIC, señor Luzmán Salas, señor Guillermo Bazán, dignos amigos poetas, gracias por permitirme hacer este brindis, es un honor para mí. Con el permiso de Feliciana, quiero rendir tributo. Quiero, en esta noche mágica y mística de poesía, quiero rendir tributo al esplendor, al misticismo de nuestra ñusta cajamarquina. Y en un brindis, decir salud por la sensibilidad de nuestros corazones, por la magia cajamarquina y los sueños que siempre afloran día a día de un suspiro y de un corazón cajamarquino. Salud.